De salud del licenciado Joshua Barbosa, enfermero especialista en cuidado crítico de neonato. Soy docente del Instituto Tomás Garrigue Masaryk y director de JI Enfermeros. Bien, este es un módulo más de nuestro diplomado en cuidados críticos neonatales y nuestro tema de hoy es fisiología fetal y neonatal. Vamos a analizar ciertos aspectos de la vida fetal y la transición a la vida extrauterina. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son las características principales del sistema circulatorio y vamos a ver dentro de sus características anatómicas principales que tenemos el conducto venoso de Arancio. Este conducto venoso es todo el conducto que va a trasladar la sangre desde la placenta y que va a llegar hasta la vena cava inferior, ¿no? Este conducto venoso recoge la sangre del cordón umbilical y la va a transportar y hacer llegar hasta la vena cava inferior para que pueda ingresar por la aurícula derecha. Otro de las características anatómicas es de que el feto tiene el agujero de Bottal, ¿no? El agujero de Bottal, o también conocido como foramen oval, va a comunicar las aurículas, ¿no? Las aurículas van a compartir la misma cantidad de sangre, en este caso, o mismas características sanguíneas, a través de la comunicación interauricular provocada por el foramen oval. Bien, el ductus arterioso va a drenar el torrente pulmonar al callado aórtico. El ductus arterioso es una comunicación entre la arteria pulmonar y el callado aórtico, ¿no? La sangre que sale del ventrículo derecho y que pasa por la arteria pulmonar va a pasar parte al callado aórtico. Las arterias umbilicales, ¿no? Las arterias umbilicales, tenemos dos arterias y una vena umbilical, y estas arterias umbilicales conducen el flujo feto-placentario. Y la placenta finalmente, que es la matriz práctica del sistema circulatorio en el niño, ¿no? Que a través de ella se va a poder transportar el oxígeno. Este es un esquema anatómico bastante ejemplar de cómo es que se transporta la sangre, cómo es la circulación en el feto, ¿no? Vemos el conducto de Arancio y que a través del conducto de Arancio se recibe la sangre oxigenada y se transporta por la vena cava inferior, ingresando a la aurícula derecha y inmediatamente ingresando al ventrículo para salir por la arteria pulmonar y a través del ductus arterioso transportarse al callado aórtico. La sangre que proviene de la vena cava superior ingresa a la aurícula derecha y de esta pasa directamente hacia la aurícula, a la aurícula izquierda a través del foramen oval, ¿no? O foramen o agujero de Bottal. Esas son las características principales, ¿no? La principal característica es de que la sangre oxigenada ingresa por el conducto de Arancio, ingresa hacia la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho y proviene toda esta de la vena cava inferior. Sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, pero se comunica con un conducto denominado ductus arterioso, y esa sangre pasa a la arteria pulmonar. Por otro lado, tenemos el foramen oval, que va a comunicar a la sangre proveniente de la vena cava superior, que ingresa a la aurícula derecha y luego ingresa hacia la aurícula izquierda. Bien, vamos a ver entonces las condiciones anatomofisiológicas en el feto. Principalmente tenemos una alta presión de resistencia vascular pulmonar. La presión elevada de la resistencia vascular pulmonar va a provocar un aumento de la presión retrógrada, es decir, va a provocar que menos cantidad de sangre se retire de la arteria pulmonar e ingrese a los pulmones, y por lo tanto va a haber mayor estasis circulatoria, ¿no? Y esto explica la cantidad excesiva de trasudado y que va a permitir la expansión o la expansibilidad de los alveolos, ¿no? Este aumento de presión retrógrada también se va a manifestar en la arteria pulmonar, como les dije, y en las cavidades cardíacas derechas, por lo que las cavidades cardíacas derechas tienen mayor presión respecto a las izquierdas, ¿no? Hay una baja presión del lecho vascular placentario que se expresa con baja presión en el callado aórtico y con baja presión en las cavidades izquierdas respecto a las cavidades cardíacas derechas. Vamos a ver un esquema general de la circulación
fetal, ¿no? La vena umbilical va a transportar sangre oxigenada al feto, ¿no? Y al hígado, y por el conducto de Arancio va a llegar a la vena cava inferior. De la vena cava inferior se transporta hacia la aurícula derecha e inmediatamente al ventrículo derecho. Por el ventrículo derecho, vamos a ver con la circulación derecha, ¿ok? Por el ventrículo derecho va a escapar la sangre a través de la arteria pulmonar y se va a comunicar con el ductus arterioso para llegar hacia el callado aórtico. De la arteria pulmonar pasará por los pulmones y de los pulmones regresará hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. La sangre que llegó al callado aórtico se va a continuar y va a llegar por la aorta hasta las extremidades inferiores y por la carótida hacia el cerebro, y del cerebro drena la sangre por la vena yugular y luego por la vena cava superior ingresa nuevamente a la aurícula derecha. De la aurícula derecha parte de la sangre pasa por el foramen oval hacia la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo hacia el callado aórtico y así continúa la sangre paralela, ¿no? La circulación sanguínea paralela. La aurícula derecha, la aurícula izquierda, los ventrículos, de la arteria pulmonar, del ventrículo izquierdo sale el callado aórtico y la aorta, que se dirige hacia la superior e inferior, ¿no? Y la sangre de la parte superior que pasa por la carótida, el cerebro yugular y después a la vena cava superior, que ingresa a la aurícula derecha, e inmediatamente de la aurícula derecha pasa por el foramen oval, ¿no? Y va hacia la aurícula izquierda. Bien, veamos. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos a la vida extrauterina? Ya vimos que el niño principalmente tiene con dos conductos o dos uniones o comunicaciones que van a hacer mezclar la sangre, ¿no? En este caso por las aurículas a través del foramen oval y por la arteria pulmonar y el callado aórtico a través del ductus arterioso. El principal cambio en la vida extrauterina es sucede con la respiración. A través de la respiración va a aumentar una presión negativa intrapleural y al aumentar la presión negativa, es decir, cuando se inflan los pulmones con oxígeno, va a bajar la presión pulmonar que anteriormente estaba contenida con un trasudado, un líquido dentro de los alvéolos. Cuando baja la presión pulmonar, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Bien, ¿por qué? Porque había mayor estasis circulatoria cuando la presión negativa era nula o cuando había mayor cantidad de oxígeno en los alvéolos. Ahora que ya hay oxígeno con la primera respiración, baja la presión pulmonar y aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Al bajar el flujo sanguíneo pulmonar, baja también la presión de las cavidades cardíacas derechas. Esto va a provocar que aumente el retorno sanguíneo proveniente de la circulación pulmonar, ¿no? Es decir, la cantidad de sangre que entraba y salía del pulmón empieza a aumentar y al salir del pulmón mayor cantidad de sangre porque disminuyó la resistencia en la circulación pulmonar, va a aumentar el volumen sanguíneo que va a llegar a la aurícula izquierda. Eso se llama aumento del volumen de la precarga. Cuando aumenta la cantidad de sangre que llega a la aurícula izquierda y que pasa al ventrículo izquierdo y que pasa al callado aórtico, van a aumentar las presiones en las cavidades cardíacas izquierdas y se va a reducir la presión en las cavidades cardíacas derechas, ¿no? Una vez que haya aumentado las presiones en ambas cavidades izquierdas y en el callado aórtico, se va a producir un cierre funcional del foramen oval o el agujero de Bottal para evitar, ¿no? Porque tiene una posición más, por así decirlo, más angulada hacia el espacio izquierdo. Entonces, con la presión hacia el espacio derecho, se cierra ese agujero de Bottal y ya deja de haber comunicación interauricular hasta las 24 horas del recién nacido. El callado aórtico que aumentó la presión, va a hacer que disminuya la presión en la arteria pulmonar porque aumenta su retorno y va a haber un cierre anatómico y funcional del ductus arterioso. Y por lo tanto, la sangre que llegaba o que salía por la arteria pulmonar pasa directamente a los pulmones y ya no al callado aórtico, ¿no? Entonces, con la respiración hay mayor cantidad de sangre oxigenada que va a transportarse directamente de los pulmones por la vena pulmonar y van a ingresar a las cavidades cardíacas izquierdas y saldrán por la aorta y se dirigirán en direcciones superiores e inferiores y para que retornen en forma desoxigenada en este caso por la vena cava superior e inferior hacia las cavidades cardíacas derechas. Bien.
Eso es respecto a la circulación. En el aparato respiratorio vemos que los alvéolos pulmonares en la vida fetal o en la vida intrauterina contienen un trasudado producido por los capilares pulmonares. Estos, con la respiración producto de la presión torácica en el canal de parto y con el llanto del recién nacido, van a ser expulsados una parte y la otra parte es reabsorbida por los linfáticos. Una vez que hayan sido expulsados, hay mayor cantidad de oxígeno que va a ocupar el espacio que había de líquido en los alvéolos. Entonces, los alvéolos pulmonares pueden respirar aire a través de la expansión torácica del niño por la presión, el llanto, el reflejo propioceptivo al frío y la exposición al aire ambiente. Cuando el oxígeno ocupa los alvéolos, va a actuar aquí en el niño una síntesis de una sustancia denominada surfactante, que es un agente tensioactivo. Este surfactante va a disminuir la tensión superficial. ¿Para qué? Para que evite el colapso alveolar. Es como si cuando infláramos un globo, ¿no? Cuando inflamos un globo está lleno de oxígeno, pero cuando los inflamos al máximo, las paredes internas del globo se pegan. Lo mismo sucede con los alvéolos cuando colapsan. Se pegan sus paredes y ya no sirve ese alvéolo. Entonces, la unidad funcional de la respiración, el alvéolo, deja de funcionar y por lo tanto empieza a disminuir la capacidad ventilatoria o inspiratoria y por lo tanto disminuye la saturación del oxígeno, ¿no? Y eso va a hacer que haya una disminución de la perfusión alvéolo tisular o alvéolo capilar. Eso se traduciría con hipoxemia. El surfactante va a prevenir que haya ese colapso, disminuyendo la tensión superficial y evitando que el alvéolo colapse y ayudando también a la expansión del alvéolo. Cuando el alvéolo no colapsa, cuando no se cierra, no se pegan sus paredes internas, hay un espacio vacío lógicamente es lleno de oxígeno. En los alvéolos ese espacio vacío se conoce como espacio muerto, ¿no? Es el espacio que queda al final de la expiración. Eso en neonatología es muy importante porque vamos a calcular la presión positiva al final de la expiración, ¿no? La PIB. Respecto al aparato digestivo, podemos decir de que en el niño, en el recién nacido, el estómago es de forma tubular, está situado en una posición vertical. La capacidad estomacal, la capacidad gástrica es de 20 a 30 mililitros al momento de nacer y el niño tiene una tendencia al reflujo, ¿no? Miren, por lo mismo, esa tendencia al reflujo es por lo mismo que vamos a encontrar una posición vertical, más tubular, ¿no? Ya no en forma de J, como se menciona en las literaturas respecto a la de un niño o un adulto, ¿no? En el recién nacido es más tubular y es por eso que tiene mayor predisposición al reflujo. Los intestinos pueden tener hasta 3 metros de largo, hablo de los intestinos delgado y grueso, se llenan de aire hasta las 6 y 12 horas, solamente en el intestino delgado, y se completa de aire hasta las primeras 24 horas. Los intestinos delgado y grueso se caracterizan por una hipervagotonía intestinal, lo que va a justificar la diarrea postprandial durante los primeros 3 meses. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto porque las diarreas o heces líquidas o semilíquidas del recién nacido no se producen porque existe alguna infección, ni tampoco porque toma solamente líquidos, hablo de la leche materna, ¿no? Durante los 3 primeros meses, que es lactancia materna exclusiva, sino es por la hipervagotonía intestinal. Siempre va a haber un niño que haga heces semilíquidas o líquidas, ¿no? Ahora, la diarrea postprandial es normal. Lo que no es normal es que el niño se deshidrate por la diarrea, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. La cantidad de meconio que se expulsa entre las primeras 24 a 48 horas es de 80 a 100 gramos. Esa cantidad es la cantidad de meconio normal, que son las primeras heces que se encuentran en el intestino del niño, del recién nacido, y la cantidad normal es entre 80 a 100, ¿no? Los mecanismos de defensa del intestino principalmente son la barrera del ácido clorhídrico, la secreción de la superficie intestinal, los movimientos peristálticos y las sustancias antibacterianas como las lisocimas y los salifiliares, quienes nos van a prevenir, van a contribuir a una fisiológica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es normal de que el niño se colonice, ¿no? Dicen,
Dicen, la literatura menciona de que la lactancia materna es estéril, ¿no? O sea, es libre de microorganismos. Y el niño por dentro también es estéril. Bueno, pero ahora, ¿en qué momento se empieza a colonizar? Por la piel, ¿no? En el contacto con la madre, porque vemos que la madre no siempre es una persona también estéril, no es una persona que ya está contaminada. Y además en el primer contacto con el pezón, ¿no? El niño va a empezar, el pezón nunca va a estar 100% libre de bacterias. Entonces cuando el niño empieza a succionar el pezón y la areola, empieza a contaminarse y a tragar la leche materna, que es estéril, pero se suma a la contaminación del mismo pezón. Entonces es normal que se tenga que colonizar para que empiece a activar ese tipo de mecanismos de defensa, ¿no? De lo contrario, no habría exposición a algún antígeno. O a un anticuerpo, disculpen. Bien, respecto al hígado, podemos decir de que este presenta una inmadurez enzimática de la glucuroniltransferasa por los 3 primeros o 4 días, ¿no? 3 a 4 días días de vida, y esta inmadurez impide la glucuroniconjugación de la bilirrubina, haciendo que menor cantidad de bilirrubina no conjugada se pueda sintetizar o se pueda transformar a bilirrubina conjugada, y esta cantidad elevada de la bilirrubina no conjugada va a provocar hiperbilirrubinemia, y esto se va a evidenciar como ictericia, que es la coloración amarilla de la piel. Además, el hígado se va a caracterizar por un déficit de la síntesis de protrombina y proconvertina, que sumado a la déficit de la síntesis de vitamina K en el intestino, puede provocar a los problemas hemorrágicos en el recién nacido, ¿no? Es por eso que se le agrega la vitamina K 0.1-0.5 mililitros al niño en el momento de nacimiento para prevenir las enfermedades o problemas hemorrágicos. En el sistema hematolinfopoyético observamos que la hemoglobina fetal no cede fácilmente el oxígeno en los tejidos, a pesar de que tiene mayor cantidad de hemoglobina. Esta no la cede los tejidos y se pueden evidenciar cianosis distales o acrocianosis, que son normales en los primeros días del recién nacido, ¿no? Hablamos de las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque no cede fácilmente, ¿no? La hemoglobina fetal. Hasta que una vez pasada la primera semana el niño completa la hemoglobina fetal y pasa a la hemoglobina adulta, recién en ese momento se regulan los niveles de hemoglobina en el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se acompaña por una baja producción de hematíes los primeros 7 días, ¿no? Respecto al aparato genitourinario, podemos decir que hay riñones grandes, lobulados y de una situación baja, lo que va a permitir su palpación. El riñón va a excretar orina que se va a sumar al líquido amniótico. Hablo de una vida intrauterina, ¿no? La capacidad vesical del niño en la vida extrauterina es de 40 a 50 mililitros los primeros días de nacido y 200 mililitros en la primera semana. La primera micción se puede dar hasta las 24 horas aproximadamente, y la vejiga tiene una situación abdominal. Es por eso que es fácil palpar. Bien, respecto al sistema nervioso, podemos observar que el cerebro es grande y pesa 480 gramos, tiene escasa mielinización, es por eso que sus respuestas son vagas, son lentas, y tiene además una déficit vascularización, ¿no? Pero domina un sistema neurovegetativo más desarrollado, ¿no? Es por eso que se justifica su irritabilidad, la regurgitación, los vómitos, la hipertonía, las respuestas vasculares cutáneas y los movimientos espontáneos, incoordinados y torpes, ¿no? Respecto al sistema inmunológico, podemos observar la inmunidad celular, la inmunidad tumoral y la inmunidad específica. En la inmunidad celular podemos mencionar de que en el recién nacido el timo participa en la respuesta frente a antígenos, ¿no? Y los linfocitos que se permiten a través del timo son inmaduros todavía, es por eso que responde lentamente a infecciones. La inmunidad tumoral, respecto a la inmunidad tumoral, podemos decir que el feto produce inmunoglobulina M frente a estímulos, y esta inmunoglobulina M no atraviesa la barrera fetoplacentaria. Es por eso que cuando se evidencia cantidades o síntesis solamente o pequeñas cantidades de inmunoglobulina M en el feto, podemos expresar o podemos diagnosticar infecciones fetales intrauterinas, ¿no? Bueno, ya es redundante decir fetales intrauterinas, pero cuando mencionaba de que cuando existe inmunoglobulina M en el feto, ya podemos decir de una enfermedad materna, ¿no? Una infección. Eso es lo que quería decir. La síntesis de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G
se da hasta las 20 semanas en la vida intrauterina y la inmunoglobulina A se da recién hasta las 30 semanas. Es por eso que una infección en la edad prematura o un parto prematuro que haya sido provocada por infección es bastante trágico en el niño, mucho más si es menor de las 30 semanas, porque la inmunoglobulina A, que es más activa y tiene mayor impacto respecto a las infecciones, y no se sintetiza hasta las 30 semanas si el niño nació antes, pues es muy vulnerable a tener infecciones o demostrar problemas o signos o síntomas por infecciones, ¿no? Es muy vulnerable a morir. Respecto a la inmunidad específica por el sistema de complemento, podemos decir que el recién nacido presenta déficits en la defensa de barreras, en la quimiotaxis, en las respuestas inflamatorias o en la fagocitosis, lo que vuelve más vulnerable al niño a las infecciones, por lo que no va a haber una expresión propia de las mismas infecciones, ¿no? Como son las defensas, como la inflamación o la fiebre incluso. Esto va a provocar de que nosotros observemos más hipotermias en infecciones que hipertermias en infecciones, ¿no? Bien, colegas, espero que haya sido comprensible esta pequeña reseña del módulo de Fisiología Fetal y Neonatal del Diplomado de Cuidados Críticos del Neonato. Es una reseña bastante amplia, pueden consultar la literatura que se les está compartiendo tanto en la página de CAS como de la página del módulo, para que puedan observar y leer lo que estamos compartiendo respecto a estos videos. Bien, se despide el licenciado Joshua Barbosa, especialista en cuidados críticos del neonato y docente principal de este diplomado en cuidados críticos del neonato. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.